asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Un fraterno y caluroso saludo para todos aquellos compañeros que en estos momentos se están conectando y agradecerles de antemano porque siempre están con nosotros en los diferentes conversatorios que estamos llevando en nuestra página del Frente Intercontinental, la ventana de lucha del pueblo salvadoreño. Les pedimos, compañeros, como hemos venido diciendo durante todos estos días, pues de que nos están tratando la manera de boicotear la página y están tratando la manera de que no lleguen estos conversatorios a la cantidad de gente que teníamos antes, pero que con la ayuda de todos ustedes, nosotros sabemos de que se va a extender los diferentes conversatorios a las diferentes partes del mundo donde queremos. Así que un saludo de nuevo y gracias. Vamos a presentar, bueno, al compañero siempre que está con nosotros, el compañero Marvin, un saludo para los compañeros que están conectando, Marvin. Bueno, muchas gracias a las personas que ya están conectadas. Muchas gracias a nuestro invitado que aceptó estar con nosotros. Le pedimos que aprovechen el conocimiento que tiene el compañero, pues por toda su trayectoria de periodista, además como expresidente, pues verdad, y hagan sus preguntas relacionadas al tema y con el debido respeto para no tener que bloquearlos, pues verdad. Soy Marvin de Cantagallo, saludos. Gracias, Marvin. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Creo que todos los que siempre están pendientes de nuestra página ahí han visto el flyer, que vamos a tener a Mauricio Funes. Bueno, yo le digo al compañero Mauricio Funes, así que si no le gusta que me diga, pero para mí es un compañero porque siempre está con nosotros, siempre está dispuesto a atender o estar en los conversatorios y tocar los diferentes temas que nosotros le proponemos. Como ustedes saben, ahora vamos a tener uno de los temas, es un balance tanto en lo político, en lo económico y en lo social como él lo ha visto durante este año del 2023. Y además de eso, también vamos a tener un pequeño análisis sobre la coyuntura electoral que, como todos nosotros sabemos, ya está cerca, más o menos 2 meses. Así que vamos a presentar a Mauricio para que se presente con todos ustedes, compañeros. Ustedes saben, un pequeño saludo de parte de Mauricio. Marvin, y después tú comienzas con las preguntas. Adelante, Mauricio. Buenas tardes a los amigos del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular salvadoreña, y también un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando a través de esta importante plataforma digital, tanto en el territorio nacional como fuera del país. Así que en la medida en que algunos nos están viendo a las 2:30, que es la hora local acá en Centroamérica, buenas tardes. Para quienes nos ven ya en la noche, buenas noches. Y para quienes nos están viendo 24 horas después en el día, buenos días. Un placer estar con ustedes y por supuesto mis agradecimientos a los compañeros de la plataforma del Frente Intercontinental por esta invitación, aprovechando para poder expresar algunas opiniones sobre lo que ha sido el año 2023 y las expectativas para el 2024, especialmente que el 2024 es un año muy importante para el país. Se celebran elecciones el 4 de febrero, elecciones generales, y aunque el mapa político está prácticamente definido con mucha anticipación, pero siempre es bueno hacer algunas consideraciones al respecto. Entonces, quedo a la disposición de ustedes, Daniel y Marvin, como también de quienes nos están sintonizando a esta hora del día, para contestar sus preguntas, hacer referencia a sus comentarios y expresar mis opiniones sobre los temas que han escogido para este día. Gracias, Marvin. Muchas gracias, Mauricio. Fíjate de que sabemos que el tema es amplio y da para varias horas, pero digamos lo más sintetizado que tú puedas a grosso modo
¿cómo ves el balance? Digamos que este es el fin del gobierno, porque él, en caso de una reelección fraudulenta, prácticamente de nuevo regresa, pero el periodo de este señor Bukele en términos reales ya terminó, pues, ¿verdad? Lo que iba a hacer ya lo hizo y los otros, ¿cómo ves un balance al cierre del 2023 en, digamos, en lo social, en lo político, en lo económico, pues, ¿verdad? Un poco en se han cumplido la Constitución, pues, y las promesas de campaña, pues, ¿verdad? Sé que la pregunta es amplia, pero tú la entiendes, por favor, trata de desenmarañar la pregunta que te acabo de hacer y danos, pues, ¿verdad? Lo que tú piensas. En mi opinión, estamos en un año que no ha sido muy diferente de los años anteriores desde que comenzó lo que podemos dar en llamar la era Bukele. El país en los últimos 30 años, después de la firma de los acuerdos de paz, que se crea una nueva institucionalidad democrática y se generan nuevas dinámicas políticas, económicas y sociales, ha tenido diferentes eras. Tenemos los 20 años que corresponden a la era de dominio de la oligarquía tradicional. La oligarquía que financió al partido Arena, y digo financió porque ya no le financia más. Y sobre eso voy a tratar de profundizar en el tema. Pero estamos hablando de 20 años, el gobierno de Cristiani, Calderón Sol, Paco Flores y luego el gobierno de Saca, el último de Arena. Esa es una era donde se consolida el neoliberalismo en El Salvador, donde se profundiza la pobreza, donde se profundiza también la concentración de la riqueza y donde los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. Unos cuantos grupos empresariales son los que concentran más del 90% de la riqueza nacional. Y eso debido a los procesos económicos que se dinamizaron con la llegada de Arena al poder en 1989, pero sobre todo que siguieron a los acuerdos de paz del 16 de enero de 1992. Los acuerdos de paz, lamentablemente, desmontaron, por supuesto, el militarismo, desmontaron el retroceso a la democracia que implicaron los años de consolidación del militarismo en El Salvador, pero no pudieron desmontar el modelo económico neoliberal que se implementa en todo el mundo a partir del consenso de Washington y de las reformas económicas y sociales que empujaron los organismos multilaterales, los organismos financieros multilaterales, me refiero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, en lo que se refiere al hemisferio occidental, a la región latinoamericana, y que para ello los 20 años de Arena permitieron esa consolidación de ese modelo excluyente que profundizó la pobreza y aumentó la concentración de la riqueza. Luego viene la era del FMLN, 10 años de gobierno del FMLN. El primer gobierno, que yo lo presidí, luego de las elecciones que ganamos en el 2009, y ahí estamos hablando de 10 años donde se inicia un proceso de transformaciones económicas y sociales y políticas también muy importantes, que lamentablemente incluso desde sectores de la izquierda no ha sido debidamente valorado. Y digo lamentablemente porque lo menos que uno puede esperar es que sea la misma izquierda la que no reconozca los avances democráticos que se dieron durante los dos gobiernos del FMLN o los dos periodos presidenciales en los que el FMLN tenía el control del Ejecutivo, no del aparato de Estado en su totalidad, sino que del Ejecutivo únicamente, puesto que no tenía control ni de la Asamblea ni del órgano judicial. Y luego viene la era Bukele, a partir del 2019, y ya llevamos más de 4 años bajo gobierno de Bukele. El gobierno de Bukele debe de terminar el 1 de junio del 2024. Estamos a 1 año y medio de las elecciones generales de febrero del 2024, pero a un poco más de 6 meses para la terminación de la era Bukele, al menos de su primer periodo presidencial, a juzgar por los resultados electorales que pudieran darse hoy en
febrero del 2024, de acuerdo a los pronósticos que uno puede trazar a partir de las encuestas de opinión más acreditadas que se han conocido en los últimos días. Bien dice, muchos analistas dicen que la verdadera encuesta se da el día de las elecciones, y es cierto, porque son las elecciones y la consulta electoral, la consulta popular ciudadana, que se da el día de las elecciones, la que va a definir el mapa político para los próximos 3 años de Asamblea Legislativa y 5 años del próximo gobierno, del próximo control del Ejecutivo. Pero uno puede anticiparse. Y en mi opinión, estamos ante un escenario que es algo así como una ficha cantada. Una ficha cantada. Ya sabemos lo que va a pasar, por mucho que haya sectores de la oposición que no lo quieran ver así, incluyendo el mismo FMLN. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en la era Bukele? Este año no es muy diferente a los años anteriores, como dije al principio, del gobierno de Bukele. Desde que Bukele llega al poder, se ha venido consolidando un modelo de gestión pública basado en el autoritarismo y en constantes violaciones al ordenamiento constitucional del país. Esas violaciones se dieron desde el momento, quizás el más dramático, cuando fue ocupada militarmente la Asamblea Legislativa en febrero del 2020. Y digo uno de los más dramáticos porque una ocupación militar de la Asamblea Legislativa está sancionada por la Constitución. La Constitución no permite que el Ejecutivo, y mucho menos que la Fuerza Armada o la Policía, tome control del órgano legislativo y ocupe militarmente el Palacio Legislativo con la intención de destituir a los diputados, que esa era la intención aviesa de Nayib Bukele, que no se pudo concretar por diferentes circunstancias internas e internacionales que podemos analizar más adelante. Pero de ahí comienza una serie de violaciones al ordenamiento constitucional, y este año, 2023, diría yo que es la culminación de ese proceso de consolidación del autoritarismo con la candidatura ilegal, ilegítima e inconstitucional del presidente Nayib Bukele, que de acuerdo al mandato constitucional no puede buscar la reelección en un periodo inmediato posterior. No puede. Por más interpretaciones que hayan hecho sus abogados, sus juristas y sus asesores. Hay por lo menos 7 artículos de la Constitución que prohíben la reelección inmediata y continua. Hay por lo menos 7 artículos que son artículos pétreos, es decir, que no pueden ser reformados como ocurre en otros países, que la Constitución puede reformarse en lo que se refiere a su organización interna, pero en el caso de El Salvador no. La organización territorial y el régimen político y la alternabilidad en el poder son irreformables de acuerdo a la Constitución de 1983, salvo que se elabore una nueva Constitución, pero para eso tendría que llevarse a cabo una asamblea constituyente. Entonces, de acuerdo a la Constitución que tenemos, el presidente de la República no puede continuar en el mandato, en la silla presidencial, un día más de los 5 años que establece la Constitución. Por lo tanto, Nayib Bukele tendría que dejar la silla presidencial el 1 de junio del 2024. No puede participar en una elección. Por más justificaciones que se le hayan buscado, por más artículos que se encontraban escondidos en la Constitución, según Félix Ulloa. Esta candidatura que se consolida en noviembre de este año, que es cuando se da la inscripción de las candidaturas presidenciales, que se abre el proceso formal de inscripción de candidaturas presidenciales, esta candidatura no tiene viabilidad constitucional. Es una candidatura ilegal, inconstitucional y por lo tanto ilegítima. Mauricio, te quiero hacer una pregunta y me gustaría escuchar el punto de vista o la opinión, la valoración de Mauricio. Tú mencionaste hace un momento, Bukele entra a la asamblea, es una clara violación. ¿Qué pasó? Y te lo voy a preguntar así directo, porque espero una pregunta. Los diputados le faltó valor, ¿verdad? para procesarlo, para hacerle un antejuicio,
ya era un compadre hablado de la oligarquía, por eso la bancada de Arena no se movió. ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué no se hizo nada para destituirlo e iniciarle un antejuicio en ese momento? Disculpa, es una pregunta que me surge de eso, de esa violación flagrante que se dio. Yo lo dije poco después de la irrupción violenta con fuerza militar por parte de Nayib al Palacio Legislativo con la intención, porque él mismo lo expresó, él tenía que deshacerse de los obstáculos que según él le estaban impidiendo gobernar y cumplir su programa de gobierno. Y para ello necesitaba otra correlación de fuerzas. Las elecciones se van a llevar a cabo hasta un año después, porque esto fue en febrero del 2020 y las elecciones se llevaban a cabo en el febrero del 2021 y por lo tanto la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa se iniciaría a partir de mayo del 2021. Entonces, un año antes, Nayib se traza el proyecto de destituir a los diputados, a los que él consideraba obstáculos para ejercer su gobierno. ¿Qué pasó con los diputados de ese entonces? Sencillamente faltaron a sus obligaciones constitucionales. Esos diputados tendrían que haber sido juzgados penalmente porque faltaron a sus obligaciones constitucionales. Si hubo un rompimiento del orden constitucional, a la Asamblea le corresponde iniciar un proceso de antejuicio en contra de los funcionarios que llevaron a cabo ese rompimiento institucional, ese rompimiento, el ordenamiento constitucional y la alteración de la paz interna y de la armonía social. ¿Quiénes eran? Bueno, primero el presidente de la República, como jefe de Estado, como jefe del Ejecutivo, como comandante general de las Fuerzas Armadas. Segundo, el ministro de la Defensa, como jefe de las Fuerzas Armadas. Tercero, el director de la Policía Nacional Civil, como jefe de la Fuerza Policial. Y cuarto, aquellos diputados que instalaron, porque la sesión se instaló. Ustedes recordarán que en ese momento el presidente de la Asamblea, el diputado Ponce, no asistió a la sesión porque la sesión fue convocada por el Consejo de Ministros en una forma ilegal. El Consejo de Ministros tiene la facultad constitucional de convocar a una sesión plenaria para asuntos de interés nacional o bajo situaciones de emergencia cuando la Asamblea no se encuentra sesionando. Pues la Asamblea estaba sesionando. No había ningún problema. Eso ocurre, por ejemplo, en un terremoto, en una crisis internacional o nacional que repercuta sobre El Salvador y que impide que los diputados puedan reunirse y sesionar. Entonces, el Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, tiene facultades para convocar a la Asamblea. Pero no era el caso. Por lo tanto, esa convocatoria que hizo el Consejo de Ministros era una convocatoria ilegal e inconstitucional. Por eso es que no asistieron algunos diputados. Bueno, no asistieron los diputados del FMLN. No asistieron algunos diputados de la Junta Directiva. Solo asistieron los diputados genuflexos. Algunos de Arena, el del PDC, Carballo, que siempre fue genuflexo. Asistió también la fracción de Gana, dirigida en ese entonces por el diputado, yo siempre lo he identificado como el narcodiputado Guillermo Gallegos y otros. Sí, de la mafia de Sensunte, de la mafia de Sensunte. De la mafia de Sensuntepeque. Pero bueno, ellos tendrían que haber sido procesados porque permitieron la instalación de una asamblea. Ellos no tendrían que haber asistido a esa sesión. Bukele pudo haber entrado al Salón Azul porque tenía el control de los mandados, porque la seguridad de la asamblea no permitía la
entrada de la policía ni de las fuerzas militares. El presidente, que es el que tiene, el presidente de la Asamblea, que es el que tiene el control de la seguridad, no había dado órdenes para que se abrieran los portones de la Asamblea y del Palacio Legislativo, pero no obstante, a través de la intervención de Gallegos, lograron persuadir al jefe de la seguridad para que abriera los portones y entraron. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? A los diputados les faltó coraje para llevar a cabo un proceso de antejuicio. La violación era clara. La violación era clara al ordenamiento constitucional. Hubo diputados que se atrevieron. Uno de ellos, curiosamente, no fue ni siquiera del FMLN, sino que del Partido Arena, López Parker, que planteó que el presidente debería abrírsele un antejuicio y que se debería de integrar una comisión de médicos, de facultativos, para establecer si el presidente tenía capacidad mental, psicológica y física para seguir gobernando. Presentó la pieza de correspondencia, nadie le dio acompañamiento, ni siquiera en su propia fracción. Por una sencilla razón. La oligarquía que en ese momento seguía financiando al partido de Arena le ordenó a los diputados de Arena no hacer nada. Y López Parker quedó silbando en la loma como único diputado que promovió esa iniciativa. El FMLN, por su cuenta, las organizaciones sociales, si recuerdan, presentaron una iniciativa para abrírsele un antejuicio al presidente de la República y ser procesado penalmente por ese rompimiento del ordenamiento constitucional y esa alteración de la paz pública. Y sin embargo, aunque la acuerparon, porque me acuerdo que en ese entonces el jefe de fracción, Jorge Chafik Handal, le dio iniciativa de ley, pero ahí quedó. Al momento de votar, nadie del FMLN quiso votar a favor de esa iniciativa porque midieron los costos electorales. Midieron los costos electorales. Llegaron a la conclusión de que si promovían una iniciativa de antejuicio contra Bukele, que en esos momentos, como hoy, gozaba de altos niveles de popularidad, al final eso lo podían pagar el día de las elecciones. Y de todas maneras lo pagaron. Lo pagaron porque de una bancada legislativa que se había venido reduciendo después de mi elección en el 2009, que fue cuando la Asamblea Legislativa, o más bien la bancada del FMLN, obtuvo la mayor cantidad de diputados, la Asamblea Legislativa, 33 diputados o 34 diputados, se vino reduciendo progresivamente hasta tener 18 en las elecciones del 2018. Para las elecciones del 2021 llegaron a 4. O sea que de todas maneras pagaron un costo electoral por esos desaguisados, por esos desatinos, por esa falta de coraje. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Respondiendo a tu pregunta. Ni el FMLN, de quien yo no esperaba semejante cobardía política y semejante falta de visión política de lo que podía venir si no promovían ese antejuicio. Y tampoco Arena, que era de entender porque Arena seguía financiada y controlada por la derecha oligárquica, que ahora es aliada del presidente Bukele, promovieron esa iniciativa. Y tenían los votos, porque entre Arena y el FMLN hacían la mayoría necesaria como para promover ese antejuicio. Y sin embargo, no lo promovieron. Sí, promovieron un antejuicio en contra del director de la policía y en contra del ministro de Seguridad Pública, que no pasó a más. Pero los protagonistas de la alteración del ordenamiento constitucional no fueron ellos, porque por último ellos seguían órdenes. El ministro de la Defensa seguía órdenes del presidente de la República. El director de la policía seguía órdenes del presidente de la República. Y aunque la Constitución tiene un precepto que es abiertamente ilegal e inconstitucional, tiene la opción de renunciar, pero en todo caso ellos podrían argumentar que ellos recibieron órdenes de entrar al Palacio Legislativo de parte del presidente de la República en tanto comandante general de la Fuerza Armada y jefe político de la policía. Y sin embargo, se desaprovechó esa coyuntura. Eso yo lo estuve denunciando, insistiendo constantemente y me granjeó una serie de animadversiones y críticas de parte de la izquierda y particularmente de la bancada del FMLN y de los diputados del FMLN que responden a
José Luis Merino, que es el que controla en estos momentos la Comisión Política Junior del FMLN y que también controla por lo menos 2 de los 4 diputados de la bancada legislativa que actualmente tiene el FMLN. Pero sí, faltó coraje, Marvin. Faltó oportunidad política. No supieron aprovechar el momento. Otra situación estaríamos enfrentando en estos momentos si se hubiera promovido un antejuicio en momentos en que la Asamblea Legislativa no estaba controlada por Nuevas Ideas ni por Nayib Bukele. De hecho, no tenía ni un tan solo diputado. Solo los diputados de Gana, porque fue el partido con el que compitió Bukele en el 2019, que le sirvió de vehículo. Pero de ahí, Nayib no controlaba toda la bancada del PCN, no controlaba a los 2 diputados del PDC, controlaba a Carballo, pero no controlaba a Rodolfo Parker, no controlaba tampoco al FMLN, ni controlaba, se supone que no controlaba al Partido Arena. Entonces, se perdió una oportunidad histórica. Pero bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada. Hoy estamos en circunstancias diferentes y por lo tanto tenemos que hacer un análisis a partir de las circunstancias actuales. No sé si con eso queda satisfecho, Marvin, y podemos seguir en el análisis. Sí, sí, no, correcto, queda claro para mí y lo voy a decir así, pero faltó coraje del partido Arena en aquel momento y faltó coraje del FMLN, de los diputados, o por lo menos para intentar promover o hacer Arena ni siquiera lo intentó, pues, ¿verdad? Y el FMLN también, pues, ¿verdad? Para mí ese es el punto, pues te agradezco. Adelante, mono. Y quiero precisar algo más. Yo no me esperaba del Partido Arena coraje, porque el Partido Arena ha sido un partido orgánico de la oligarquía, de los grupos oligárquicos en el país. Por lo tanto, yo no me esperaba que el Partido Arena promoviera, al contrario, me resultó sorprendente que López Parker promoviera esa iniciativa. Me resultó sorprendente porque yo no lo esperaba del Partido Arena. El Partido Arena ha sido y sigue siendo un partido oligárquico. Ahora ya no más, pero no porque tenga una vocación o una identidad ideológica o un ideario diferente, sino que sencillamente porque ya no recibe plata de parte de la oligarquía. La oligarquía ya no le está dando dinero al Partido Arena. Por eso es que Joel, Humberto Sánchez viajaron, y digo viajaron porque no fue el único, sino que fue acompañado creo que por el doctor Fortín Magaña, Ronald Umaña y no sé quién más, a Miami, poco antes de que él se inscribiera como candidato, cuando nada más fue anunciada su candidatura ante los medios de comunicación, a buscar plata, a buscar financiamiento. Acuérdense que en Miami hay importantes grupos empresariales oligárquicos del país. Ahí está la familia Dueñas. Ahí está el grupo Dueñas. El grupo Dueñas, sus empresas están domiciliadas en Estados Unidos, en Miami, aunque invierten en El Salvador y en otros países. Pero los fueron a buscar y no les dieron ni un 5. Por eso es que Arena ya no está haciendo la campaña que estaba acostumbrada a hacer, porque ni controla las arcas del Estado, que es de donde sacaba la plata para la campaña, ni tampoco tiene el respaldo financiero de los grupos oligárquicos de la oligarquía tradicional. Me estoy refiriendo a los Callejas, a los Poma, a los Dueñas, a los Regalados, etcétera, etcétera. Pero en el caso del FMLN, ahí sí yo creo que les faltó coraje. De ellos yo esperaba más, sobre todo de aquellos que no siguen las directrices de José Luis Merino, que desde que Nayib Bukele fue alcalde de Nuevo Cucatlán, construyó una alianza política empresarial con el clan Bukele y que con el tiempo fue reforzando. La reforzó durante el paso de Nayib Bukele por la alcaldía de San Salvador y luego la reforzó ya en la presidencia de la República. Y a nadie escapa que en estos momentos hay una alianza política y empresarial de un sector del FMLN que es liderado y controlado por José Luis Merino. El ejemplo más visible Mauricio, es que, ¿cómo no? Me permite, hablando de eso, pues ya que estamos desmenuzando ese pollo, como decimos allá en mi pueblo, ¿cuál es la tónica que, como quien dice, el FMLN
Para mí fueron dos buenos gobiernos con sus errores, pero que desarrollaron mucho programa social y algunos candidatos, sobre todo jóvenes, dicen, no, es que los errores que cometimos, ven más errores en los dos gobiernos del FMLN y casi dicen, pedimos perdón, aunque no fue responsabilidad nuestra, que se dedican más a criticar pues lo malo que se hizo, ¿verdad? En los dos gobiernos del FMLN que en atacar la gestión de Bukele, que en desarrollo humano yo no veo nada en desarrollo, es un desastre económico, por lo menos para el pueblo de a pie, ¿verdad? En lo social ha desmontado todos los programas sociales y en todo, pero dicen, no, es que nosotros no somos Así responsables por es. lo que hizo Serén o por lo que hizo Funes. ¿A qué jugamos realmente? Digo, con toda la oposición, pero específicamente con la oposición del FMLN, ¿o es pantomima la que estamos haciendo? A qué jugamos? Pero mira, sí, Marvin, pero mira, ahí hay mucho que decir, porque el FMLN no se hace cargo de mi gobierno ni del gobierno de Sánchez Serén. De mi gobierno no tiene por qué hacerse cargo porque realmente el FMLN no ocupó los principales puestos ministeriales en el Ejecutivo. Mi gobierno es el resultado de una alianza entre la sociedad civil, a la que yo representaba, porque yo no venía de la militancia del FMLN. Cuando yo fui elegido candidato del FMLN a propuesta de la Comisión Política ante el Consejo Nacional, yo venía de ejercer el periodismo durante más de 25 años, sin haber tenido ninguna militancia partidaria. En mis años de juventud, cuando comencé la universidad, sí, estuve organizado. Fui miembro de las Fuerzas Universitarias Revolucionarias 30 de Julio, FUR 30, que era la organización estudiantil en la UCA, y estuve colaborando con algunos colectivos de las FPL. En ese momento, te estoy hablando de los años 80, particularmente te estoy hablando de 1979, el año del golpe de Estado. Yo salí del colegio y entré a la universidad en 1977 y comencé mi militancia en organizaciones de izquierda a lo largo de mis años de estudio de secundaria en el externado. Sí tuve contacto con algunas organizaciones estudiantiles de izquierda como el MERS o como ARDES de FAPU, pero no estuve, colaboré en algunas actividades, pero no era un militante orgánico. Pero ya en mis años universitarios sí, yo era un militante orgánico del FUR 30 y comencé a colaborar con las FPL en actividades de comunicaciones y propaganda, que siempre fue mi especialidad. Pero luego, después de la muerte de mi hermano mayor, Roberto, que ocurrió el 14 de agosto de 1980, entonces tomé un poco de distancia de las FPL a nivel orgánico, pero seguía colaborando y seguía identificado con el pensamiento de las FPL y luego después cuando se constituye el FMLN como una fuerza que unificó a cada una de las organizaciones político-militares que crearon la Coordinadora Revolucionaria de Masas y la Dirección Revolucionaria Unificada, DRU, a iniciativa de Fidel Castro. Entonces, por supuesto que yo estaba identificado con el FMLN sin tener militancia. Y hice mi trabajo periodístico. Y nadie puede negar que yo era un periodista de izquierda. No militaba en el FMLN, ni tampoco trabajaba para el FMLN, pero era un periodista identificado con la izquierda. Y eso fue suficiente como para que la dirigencia del FMLN, la Comisión Política del FMLN, en el 2008, tomara en consideración esa trayectoria mía y me considerara como un candidato y me propuso ante el Consejo Nacional y al final el Consejo Nacional votó a mi favor y mi candidatura fue ratificada en una convención nacional que se llevó a cabo el 10 de enero del año 2007. Pero bueno, ¿por qué hago referencia a esto? Porque
El FMLN no tiene por qué hacerse cargo de mi gobierno, puesto que yo no era militante orgánico ni miembro de la dirección nacional del FMLN, a diferencia de Sánchez Serén. Realmente el gobierno de Sánchez, del gobierno del FMLN, es el gobierno de Sánchez Serén. El gobierno de Mauricio Funes, el gobierno que fue elegido en el 2009, fue un gobierno de izquierda, pero que no estaba controlado totalmente por el FMLN, sino que era el resultado de una alianza del FMLN con sectores importantes de la sociedad civil a los que yo representaba. Entonces está bien que digan, no nos hacemos cargo de ese gobierno ni nos hacemos cargo de esa presidencia, pero no se pueden desentender de la presidencia de Sánchez Serén, comenzando porque su presidente era miembro de la comisión política, fue miembro de la comandancia general del FMLN, de los pocos comandantes todavía vivos dentro del FMLN, porque ya había fallecido Chafik Handal y los otros comandantes, Joaquín Villalobos, Germán Cienfuegos, Eduardo Sancho y Roberto Roca, o Francisco Jovel, que era su nombre real, ellos ya no estaban más en el FMLN, entonces prácticamente Sánchez Serén era el único miembro de la comandancia general del FMLN y miembro en el momento en que fue elegido de la comisión política del FMLN y así se mantuvo a lo largo de toda su presidencia. Y los principales ministros provenían del FMLN. La mayoría de ministros, yo diría que un 90% de los cargos ministeriales fueron ocupados por dirigentes o exdirigentes del FMLN y algunos activos en la comisión política del FMLN. Entonces está bien, pero el FMLN actual y sobre todo su candidato a la presidencia, el Chino Flores, no puede decir no nos hacemos cargo de los dos gobiernos del FMLN. ¿Cómo no? Por lo menos háganse cargo del gobierno de Sánchez Serén, que ese fue un gobierno del FMLN, donde el FMLN trazó las directrices, el FMLN elaboró el plan de gobierno y el FMLN fue el que ejecutó a través de sus ministros, que eran del FMLN, que eran cuadros políticos históricos del FMLN, ejecutaron ese plan de gobierno. Por eso es que, en mi opinión, Nayib Bukele tenía razón cuando dijo, no, el presidente no es Sánchez Serén. Sánchez Serén no gobierna, solo que él lo dijo en tono peyorativo, pero siendo realista desde la política real, desde la realpolitik, en el fondo estaba diciendo una verdad. ¿Quién gobernaba durante el segundo mandato presidencial de la izquierda, del 2014 al 2019? ¿Quién? 3 o 4 miembros de la comisión política, entre los que estaba Sánchez Serén y José Luis Merino. Bueno, José Luis Merino fue incluso miembro del gabinete de gobierno. Cuando dejó la diputación del Parlacen, lo nombraron inmediatamente viceministro en el equipo de Relaciones Exteriores como viceministro para la inversión extranjera, algo así. Pero bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Que ellos tienen razón en decir que no se hacen cargo de mi gobierno, pero no pueden desentenderse del gobierno de Sánchez Serén. Y en una evaluación, yo diría que mi gobierno fue más exitoso que el gobierno de Sánchez Serén. Y no lo digo en una posición arrogante, es que fue más exitoso. En primer lugar, fue el primer gobierno de izquierda que tuvo que romper, tuvo que trazar un punto de inflexión y quitarle el control del Ejecutivo a la oligarquía salvadoreña. La oligarquía estaba acostumbrada a nombrar a los ministros más importantes de la gestión económica, al ministro de Economía, al ministro de Hacienda, al ministro de Medio Ambiente, al ministro de Agricultura, a los presidentes de las autónomas, al presidente del Banco Central de Reserva, al presidente de CELA, al presidente de CEPA. Estaba acostumbrada la oligarquía a decidir las principales políticas públicas. Y eso acabó con mi gobierno a partir de junio del 2009. Y la oligarquía quedó desconcertada. Tan desconcertada estaba que 2 o 3 semanas antes de que yo tomara posesión, miembros prominentes de la oligarquía solicitaron una reunión conmigo. Y ahí me estoy refiriendo a Roberto Murray Mesa, a Ricardo Poma, a Paco Callejas, Ricardo Simán. En ese momento don Tomás Regalado estaba fuera del país y no pudo asistir.
entre otros. Y se reunieron conmigo y ellos querían saber, bueno, ¿a quién va a poner como presidente de la CEL? ¿A quién va a poner como presidente de CEPA? ¿Y por qué les preocupaba eso? Porque ahí es donde estaban los negocios. Ahí es donde estaban los negocios con el Estado. Ahí es donde la oligarquía se enriquecía. Y se sigue enriqueciendo ahora ya en este gobierno, porque ahí estaban los principales negocios. Necesitaban saber quién iba a estar al frente de la política hacendaria, porque ahí es donde ellos lograban los altos niveles de evasión fiscal que siempre lograron durante los 20 años de Arena. Entonces necesitaban conocer eso y necesitaban incidir en las decisiones y sencillamente no lo pudieron hacer. Entonces, yo creo que mi gobierno, en ese sentido, es más histórico en el sentido que marca un punto de inflexión, un quiebre en la construcción de políticas públicas y en la conducción del aparato de Estado, particularmente del Ejecutivo, no de la Asamblea, porque el FMLN no logró ni siquiera mayoría absoluta de 43 diputados y mucho menos en el órgano judicial, porque tampoco controlaba ni el Ministerio Público ni la Corte Suprema de Justicia. Pero fue en mi gobierno que se iniciaron los programas sociales, que hoy han sido, en buena parte, suprimidos, desfinanciados. Fue en mi gobierno que comenzamos con transformaciones estructurales importantes a nivel económico, por mucho que no lo quieran reconocer. Incluso miembros actuales de la Comisión Política del FMLN. Entonces, hago referencia a esto, a raíz de tu pregunta, porque nos encontramos en un año, 2023, que es el año previo a las elecciones del 2024, a mes y medio de las elecciones generales, donde se va a escoger el próximo presidente de la República, no solo los diputados de la próxima asamblea, de la próxima legislatura, sino que al próximo presidente de la República. ¿Y qué es lo que ha ocurrido durante estos años y particularmente en este último año? Primero, se han cerrado importantes programas sociales, casi 20 programas. La mayoría comenzaron en mi gobierno, otros con el gobierno de Sánchez Serén. Unos se han cerrado y otros han sido desfinanciados. Segundo, la deuda ha crecido enormemente. Yo escuché la entrevista que ustedes le hicieron a César Villalona, brillante por cierto, esa entrevista, donde él claramente decía, casi la tercera parte de la deuda externa, de la deuda pública total, porque incluye la externa y la interna, la que tiene el gobierno con el fondo de pensiones y con los bancos, se ha adquirido en este último gobierno, en estos últimos 4 años. Casi la tercera parte. 9.000 millones de dólares de una deuda que asciende a 29.000 millones de dólares. Casi la tercera parte, porque 9.000 millones por 3 son 27.000 millones y la deuda anda por los 29.000 millones de dólares. Entonces, casi la tercera parte se ha adquirido en este gobierno. En este gobierno. Y el problema no es endeudarse. El problema es ¿para qué sirve la deuda? ¿Para qué utilizamos nosotros la deuda? Para hacer obra social, para invertir en infraestructura. ¿Para qué está siendo utilizada la deuda en estos momentos? Para pagar deuda, para despilfarrarla y uno que otro proyecto de infraestructura que se ha impulsado y que muchos de ellos han sido heredados de gobiernos anteriores. A mí me llamó la atención el balance que hizo César Villalona con respecto a la ejecución presupuestaria del 2023 y yo tomé nota de algunos datos. Él dice que para octubre de este año el Ministerio de Obras Públicas solo había ejecutado el 46% del presupuesto aprobado. El Ministerio de Vivienda, 51%. El Ministerio de Cultura, 52%. El Ministerio de Desarrollo Local, que es el ministerio que dirige María Chichilco, que fue funcionaria de mi gobierno, primero como gobernadora y luego como viceministra de Gobernación, ese ministerio solo ha ejecutado el 51% y es el que tiene los principales proyectos de inversión social bajo su responsabilidad porque asumió el control del FISDL, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. Turismo, 45%. Salud, 67%.
No se ha construido hasta ahora el nuevo Hospital Rosales ni el Hospital de Nejapa, a pesar de que el préstamo para construirlo está aprobado y ratificado desde octubre del 2018, antes de que ganara la presidencia Nayib Bukele. Pero no se ha ejecutado. Hay 350 millones de dólares del Ministerio de Salud que no han sido invertidos. Educación, solo ha ejecutado el 65%. Por eso es que no se han reparado escuelas, las que prometió Nayib. Por eso es que no se han construido las sedes de la Universidad Nacional. Por eso es que no se ha pagado el escalafón de los maestros. Agricultura, 76%. Por eso es que tenemos inseguridad alimentaria y una crisis agrícola sin precedentes. ¿Cuáles son los únicos ministerios donde la ejecución sobrepasa el 80%? Defensa, Seguridad Pública, Gobernación y las secretarías de Comunicaciones y de Prensa, o sea, propaganda. 1.300 millones de dólares que fueron aprobados en el presupuesto del 2023, que fueron aprobados en diciembre del 2022. 1.300 millones de dólares que no se han ejecutado, que no se han invertido. Entonces, ahí cabe la pregunta. Yo recuerdo que vos le hiciste la pregunta a César. Bueno, César, ¿y dónde está ese dinero? Pues, entonces, ¿cuál fue la respuesta de César? Es que ese dinero no lo tiene el gobierno, porque el gobierno promovió la aprobación de un presupuesto por la Asamblea Legislativa completamente desfinanciado sobre proyecciones irreales. Esos 1.300 millones de dólares no entraron al fisco porque hay una baja recaudación tributaria, porque no han podido colocar bonos en el mercado de valores a nivel internacional, porque los organismos financieros internacionales ya no le están prestando al gobierno, el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, solo el BCE y la Corporación Andina son los únicos que le están prestando. Entonces ese dinero no existe. Y el que existe, dijo César, se ha despilfarrado, o pueda que se haya ido en el resumidero de la corrupción. En lo único que no estoy de acuerdo con él es cuando dijo de la cual no hay pruebas. Claro que hay pruebas. Claro que hay pruebas. Si eso estaba siendo investigado por las CICIES. Y la CICIES presentó 11 expedientes de investigación a la Fiscalía General de Raúl Melara y se abrieron esos expedientes. Lo que pasa es que cuando destituyen a Raúl Melara y eligen al fiscal Rodolfo Delgado, lo primero que hace es terminar con el contrato de las CICIES, expulsar a los investigadores y auditores de las CICIES de El Salvador, que había puesto la OEA, y cerrar esos expedientes judiciales. Entre ellos el más voluminoso, el expediente Catedral, que ponía en evidencia la creación de una estructura criminal que operaba desde casa presidencial. Pero ahí están las pruebas, lo que pasa es que no se han judicializado. Mauricio, te voy a interrumpir. Mira, pero ¿Cómo por no? ejemplo, acaba de salir de que han cerrado 15 casas de la cultura. Y allá en mi pueblo, en Santa Tecla, yo recuerdo era importante porque estas señoras llegaban de la tercera edad, que le llaman, ¿verdad? A aprender crochet, ese tipo de cosas, se hacían grupos de danza, o sea, eran centros de cultura, como sea, las casas y dice la muchacha Suecia, creo que se llama, de que esos eran cuestiones para que agarraran empleo activistas de los otros partidos, pero por un lado cierran y parece que van a cerrar la mayor parte de las casas de la cultura, pero ya hay un centro de selfie allí en la biblioteca, pues, ¿verdad? Se ha convertido en un centro para ir a tomarse todo el mundo se volvió sabio y con honor a la verdad, yo pregunto, digo, basado en mi experiencia, yo tengo una biblioteca aquí cerca, pero con honor a la verdad, y me gusta leer, no soy así, pero sí leo, de los últimos 10 libros, 7 los he leído en línea, así.
Creo que se ha quedado el compañero Leo. gente solo Bueno, si Ujú. va, quiere, hace fila para ir a tomarse fotografía. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? Marvin, estás teniendo problemas con tu conexión. Sí, No, sí. no, no, permíteme completar con ese panorama trozo. Marvin, estás teniendo problemas con tu conexión. Vamos a pedirle a Mauricio que continúe. Mientras, ok, Bueno, adelante, Mauricio. entiendo el sentido de la pregunta que está haciendo Marvin. Lástima que está teniendo problemas de conexión. Pero, Ahorita ya volví, va, disculpe. No sé, bueno. me sacaron. La pregunta es por qué no despega, digamos, ya entrando al otro tema de las encuestas, son lapidarias con la oposición. Yo no quiero ser ave. Yo, Marvin Martínez, quiero, lo que menos quiero es que gane Bukele, pero no veo una oposición de donde pueda despegar. Primero, una posición muy tibia, pues, y hay tanto material, como quien dice, que criticar del gobierno de Bukele, pero ¿por qué no es contundente la oposición? ¿Será Vaya. que la población, ellos dicen, la dirigencia, que la oposición es boba, etcétera, refiriéndose al pueblo? Pero ¿quiénes estarán fallando? Los liderazgos, el pueblo, una mezcla de todo, la maquinaria de propaganda. ¿Qué puedes decirnos en esa relación? El problema es complejo, Marvin. En primer lugar, hay evidencias aceptadas por las mismas instituciones del gobierno, por el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, luego de una reforma a la ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, es la que ahora está manejando la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Antes la manejaba la Dirección General de Estadística y Censos, que era una dependencia del Ministerio de Economía. Ahora es el Banco Central de Reserva quien maneja esa información. Y según datos publicados por el Banco Central de Reserva, número uno, estos datos que dio César de la baja capacidad de ejecución presupuestaria, no se los ha inventado ni se los ha sacado de la manga de la camisa. Son datos que proporciona el mismo Banco Central de Reserva. Segundo, ¿por qué esa baja capacidad de ejecución presupuestaria? Bueno, ahí tienen que ver varios aspectos. Uno, el gobierno no ha sido capaz, no ha tenido capacidad de ejecución, no ha tenido capacidad de ejecutar. El mismo Nayib Bukele lo reconoció. Ustedes recordarán cuando fue a inaugurar el Chaparral, que por cierto no es una obra concluida, porque todavía faltan las obras de impacto ambiental y de mitigación de impactos ambientales para las comunidades, que andan por el orden de los 30 millones de dólares que no se han realizado, que están paralizadas desde hace casi un año. Pero bueno, en ese momento él dijo que los refuerzos presupuestarios y las reorientaciones presupuestarias aprobadas no han significado reducción del presupuesto para salud y educación. Lo que ocurre, dice, es que estaban mal ubicados esos fondos, que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación no son ministerios que se dedican a hacer obra pública, no es esa su experticia. Entonces, lo que han hecho es que le han quitado esos recursos a salud y educación y se los han pasado a obras públicas, dice, para que ahí es donde se lleve a cabo el programa de remodelación de escuelas que anunció, de 1,000 escuelas por año, de tal manera que al terminar este mandato se habrían remodelado casi 3,000 escuelas, y de las cuales parece ser que no se han remodelado más de 10 o 12. Pero bueno, él dijo que por eso es que se habían trasladado. O sea que él lo está reconociendo. Fue el presidente, no lo digo yo, ni lo dice ningún otro analista. El mismo presidente dijo, esos ministerios no tienen capacidad de ejecución, no tienen capacidad para construir obra pública. Y la remodelación de escuelas y la construcción de hospitales, unidades de salud o clínicas comunales, se requiere capacidad de ejecución de obras públicas, y esos ministerios no están para eso. Entonces, por eso es que se los hemos trasladado. Pero se los trasladaron a un ministerio que a octubre solo había ejecutado el 46% de su presupuesto. 46% de su presupuesto. Aquí no estamos hablando de los fondos
que le trasladaron hoy en noviembre y a principios de diciembre. 46% de su presupuesto. Entonces, ¿cómo está eso de que le trasladaron de salud y educación fondos para llevar a cabo obra pública al Ministerio de Obras Públicas, el que su experticia es justamente esa, y tiene menos de la mitad de la ejecución presupuestaria de los fondos asignados? Entonces, a la base que hay un problema de baja capacidad de ejecución presupuestaria, es decir, los ministros son incapaces. Y no solo son incapaces, sino que también el personal que depende de ellos. Bueno, tiene que haber, dijo César en su análisis, algo de corrupción pública. Yo pienso de que hay bastante de corrupción, bastantes recursos que se han drenado y que han ido a parar a otros fines. El caso de la DOM, de la Dirección de Obras Municipales, que la prensa en ese sentido ha planteado temas que yo no entiendo por qué la Fiscalía no investiga. La Dirección de Obras Municipales ha llevado a cabo obras sin licitarla, sin concurso público, y se las ha adjudicado a empresas que no tienen experiencia o que sencillamente fueron creadas semanas antes o días antes de entregarle las obras, es decir, como que si se crearon a propósito, ex profeso, para llevar a cabo esa obra. Pero bueno, pero también, y lo más importante, no se ha conseguido toda la plata que se requería para eso, ya lo dije, 1.300 millones de dólares que no se pudieron conseguir y que se proyectaron en el presupuesto y no se pudieron conseguir. Porque los organismos financieros internacionales no le quieren dar más préstamos al gobierno. Los bonos que salen al mercado de valores no logran ser colocados porque los compradores de bonos, que son empresarios privados o gobiernos de otros países, no quieren comprarle bonos a El Salvador. Prefieren comprárselo a Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, en Centroamérica, y comprárselo a El Salvador. Y además de eso se ha caído la recaudación tributaria. No ha crecido. Entonces, no hay plata. No hay plata. Una plata se ha perdido, a saber en qué se ha invertido. Otra plata ha sido despilfarrada en gastos de defensa y en gastos de propaganda. Y otra plata sencillamente no se ha conseguido. Entonces, al final, ¿qué tenemos? No hay obra pública, los pasos a desnivel anunciados no se han construido, no se han reparado las escuelas que se anunciaron, no se han construido las sedes de las universidades, no ha sido construido un tan solo Ciudad Mujer después de que en el programa de gobierno se dijo que se iban a construir las 7 sedes restantes, una por departamento, ya que solo mi gobierno construyó 6 y casi construyó la 7ª, que la terminó Sánchez Serén, y desde entonces no se han construido más sedes de Ciudad Mujer. Los caminos rurales ofrecidos que María Chichilco ha andado identificando y han andado diciendo que gobiernos anteriores nunca se preocuparon por construir esos caminos, esos puentes. Bueno, el emblemático puente María Chichilco se ha caído o se ha rajado 2 o 3 veces, pues, con cada invierno que pasa. Entonces, ha sido mal construido. Es decir, no hay obra pública. Eso lo percibe la población. A esto agreguémosle que no hay inversión extranjera. El Salvador sigue siendo el país con la inversión más baja de toda la región centroamericana. La inversión extranjera no llega ni a 500 millones de dólares, cuando otros países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, tienen inversiones de miles y miles de millones de dólares. Solo Costa Rica tiene inversión extranjera de más de 4.000 millones de dólares. Somos el país con menos crecimiento económico. Se proyectó una tasa de crecimiento del 2,8% y solo crecimos al 2,3%, el crecimiento más bajo de la región centroamericana. Solo superamos a Haití, que Haití creció al 1, y algo por ciento. El costo de la vida se ha disparado. Eso no lo tengo que decir yo, sino que la gente lo vive cada día. Los alimentos están más caros, los materiales de construcción están más caros y eso ha hecho que se haya encarecido la vivienda. Los salarios alcanzan menos a pesar de los aumentos al salario mínimo.
alcanzan menos, no se les ha pagado el escalafón a los maestros, no se les ha pagado el escalafón a los médicos, no se les ha entregado los bonos que se le prometió a los policías, etcétera, etcétera. Entonces uno se dice, ¿y por qué esa situación económica no se refleja en las encuestas? ¿Por qué no se refleja en las encuestas? Bueno, porque hay todo un aparato de propaganda montado para que justamente la población no alcance a percibir que los problemas económicos que enfrenta el país son ante todo responsabilidad del gobierno. Y por eso es que no se refleja, y por eso es que un 48% de la población cree que hay que darle una nueva oportunidad a Nayib Bukele, aunque su candidatura sea inconstitucional, eso no les importa, pero cree que hay que darle una nueva oportunidad al FML, a Nayib Bukele, para que gobierne 5 años más y pueda resolver estos problemas. Ahora, ¿cuál es el problema que está aquí a la base? Y en eso entramos en materia, ya en la coyuntura electoral. ¿Esto es Mauricio, mérito únicamente, Nayib? No lo creo. Mauricio, No lo creo. mm, me permites, ¿De quién entonces es el problema? De la oposición. Tenemos una oposición incapaz que no ha sido capaz de remontar la desconfianza que se generó en el 2019, que se profundizó en el 2021 y que sigue profundizándose a tal grado que según la última encuesta de opinión electoral del Instituto Universitario de Opinión Pública, que no tengo por qué dudar de esa encuesta, le da a Nayib Bukele más del 65% de la intención del voto. En segundo lugar, al Chino Flores, con 2 puntos y algo de intención de voto. Y en tercer lugar, a Joel Humberto Sánchez con 1,6% en la intención de voto. Ni Mauricio, siquiera la oposición junta se le acercan a Nayib Bukele de tal manera que aquellos que están soñando de que va a haber balotaje, es decir, segunda vuelta, están soñando. ¿Que yo quiero que eso ocurra? No, es que no es, me malentienden cuando dicen, no es que Funes a saber qué pacto ha hecho con Bukele. No, sencillamente yo leo las encuestas y soy un analista que se preocupa por leer encuestas y por investigar la realidad. Y de acuerdo a lo que yo he investigado de las encuestas que estoy leyendo, a mí no me cabe ninguna duda de que en estas próximas elecciones, las elecciones presidenciales, las va a ganar sobradamente Nayib Bukele, a pesar de los descontentos que pueda haber por la situación económica del país, a pesar de las injusticias que se pueden haber cometido con la captura de inocentes bajo el régimen de excepción. A pesar de todo eso, Nayib Bukele va a ganar sobradamente en primera vuelta en las próximas elecciones y la oposición, al menos algunos partidos políticos, corren incluso el riesgo de desaparecer. Mauricio, ¿me permites? ¿Cómo no? Sí, hay una pregunta de una compañera que me gustaría ver si le podrías dar respuesta. Es la compañera Laura Laínez, dice, ¿cuánto tiempo piensas que Bukele seguirá gobernando? ¿Y cuál sería el futuro de las personas que han caído en crisis alimentaria? Es la pregunta que te hacen. También Adelante. aquí hay otra, el actual gobierno es incapaz de administrar los bienes del Estado. La ocultación de información es síntoma de corrupción, pero la pregunta básicamente es por qué la población no reacciona pues ante una corrupción tan evidente, pues verdad, hay una falta de incapacidad, porque en el Hospital Rosales, por ejemplo, hay imágenes que digo, basado en lo que tú decías, que este ministerio no se dedica a eso, pero tienen soldados construyendo, o gente también de los penales que han habido, y hemos sabido de buena fuente que han habido varios accidentes, porque digamos, los reos mal comidos y sin ninguna experiencia en construcción, ahí están habiendo varios accidentes en la construcción de las bases de ese hospital que están haciendo. Sí. Bueno, quien da esa explicación es Nayib, no la doy yo. Nayib es el que dijo, cuando fue la inauguración de los trabajos de la presa del Chaparral, él fue el que dijo que no es que se haya recortado el presupuesto para ministerios como salud y educación,
ministerios del área social, sino que lo que se ha hecho es reorientar recursos y se han colocado en el ministerio idóneo, que es Obras Públicas. Y lo que yo he cuestionado es que ese ministerio idóneo apenas para octubre de este año había ejecutado el 47% de su presupuesto. Es decir, que del presupuesto que le aprobaron para construcción de carreteras, para construcción de puentes, para reparación de cárcavas, para reparación o construcción de caminos vecinales, para construcción de obra física. Solo el 47%, o sea, menos de la mitad de los ministerios que menos capacidad de ejecución tiene. A ese le han trasladado los recursos de salud y educación. Bueno, está bien, esa es una decisión que le compete al presidente de la República y a los titulares de los diferentes ramos involucrados. Ahora bien, en cuanto a la pregunta que hacía la compañera Laínez, ¿qué va a pasar con los que están enfrentando crisis alimentaria? Que se pueden morir de hambre, sencillamente. Hemos llegado a una situación en la cual la gente ya no tiene para comer y tenemos una crisis alimentaria porque la agricultura se ha descuidado. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2009 encontramos un tejido productivo destruido, porque Arena fue un partido que promovió la consolidación del neoliberalismo y el neoliberalismo no cree en la agricultura ni en la ganadería. En el caso de El Salvador se le apostó a la importación de alimentos y por lo tanto la agricultura nunca fue apoyada. Por el contrario, fue desmontada. Nosotros comenzamos a apoyar la agricultura y creamos un programa con asesoría brasileña que era el programa de agricultura familiar. Entregamos paquetes agrícolas, semilla mejorada, abono orgánico, que no lo comprábamos a las transnacionales de los fertilizantes, a la Monsanto o a la Bayer, sino que se los comprábamos a las cooperativas y a los pequeños productores que nos vendían la semilla y que nos vendían el abono. Curiosamente, fue en el gobierno de Sánchez Serén, siendo ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortiz, que volvieron nuevamente a comprarle el abono y la semilla a las transnacionales. Ahora, ¿quién estaba de por medio en esa compraventa? Nada más ni nada menos que José Luis Merino. Nada más ni nada menos que José Luis Merino. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Lo que quiero decir es que definitivamente las personas que están enfrentando una crisis alimentaria, yo no le veo mejores expectativas para el próximo año. Incluso, ni aunque se importe el alimento, como se está haciendo en estos momentos, porque es un alimento que viene caro. Si importamos la carne, importamos las verduras, los vegetales, los granos básicos, la leche, los derivados de la leche de otros países, esos se encarecen. Es mejor producirlo localmente. Ese dinero que, por ejemplo, para la crisis que generó la pandemia del COVID, se destinó para la compra de alimentos a empresas mexicanas de Sinaloa vinculadas con la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero, ese dinero se hubiera utilizado mucho y hubiera sido mucho más efectiva si se lo hubiera dado a nuestros productores agrícolas y se les hubiera fortalecido. No solo hubiera aumentado el empleo y se hubieran generado ingresos para que esta gente no tuviera que emigrar a la ciudad o migrar a los Estados Unidos, sino que se hubiera garantizado la seguridad alimentaria como ocurre en otros países. Por ejemplo, acá en Nicaragua, donde le estoy hablando, acá se apoya la agricultura. Son muy pocos los alimentos importados. La carne que se consume aquí, de pollo, de res, de cerdo, es producida localmente. Los vegetales que se consumen aquí, el tomate, el pipián, el chile verde, la cebolla, son producidos localmente. Las frutas que se consumen acá, el guineo, el plátano, el majoncho, las mandarinas, el limón, las naranjas, las fresas, las manzanas, son producidas localmente. Aquí se apoya la agricultura nacional. Los alimentos importados son muy pocos. Aquí no hay crisis alimentaria, a diferencia de El Salvador. ¿Y por qué en El Salvador hay crisis alimentaria? ¿Por qué no se apoya la agricultura? Entonces, una de las principales apuestas debería ser esa, apoyar a la agricultura. Eso en respuesta a la pregunta que hacía la compañera Laínez.
Ahora, había otra pregunta implícita, Daniel, se Sí, me ha pasado. sí, ¿cuánto tiempo crees tú que durará Ah, Bukele el en el gobierno de poder? Nayib Bukele, no sé, Eh, no soy prestidigitador. Lo único que puedo anunciar es que, y estoy seguro, es que él va a ganar las elecciones del próximo año, a menos que algo excepcional ocurra. Ya tiene la bendición de los Estados Unidos. Y digo que ya tiene la bendición de los Estados Unidos porque el subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio lo que hizo fue decir, bueno, el problema de la inconstitucionalidad de la candidatura del presidente Bukele es un problema de los salvadoreños y los salvadoreños lo sabrán resolver. Como quien dice, nosotros no nos metemos en eso. mm, Entonces, ya tiene la bendición de Estados Unidos. Y en mi opinión, Bukele es el mejor candidato que pueda tener en estos momentos Estados Unidos, para Estados Unidos mantener su hegemonía y su influencia en la región y sobre todo en El Salvador. Tiene la bendición de la oligarquía tradicional. Los principales grupos oligarcas son aliados del gobierno y aliados del presidente Bukele. Y además de eso, tiene un alto porcentaje de aprobación ciudadana. Ahora, ¿por qué la ciudadanía no alcanza a ver los problemas económicos, los problemas políticos, los déficits en la democracia, el autoritarismo? Por la campaña millonaria de propaganda que se ha montado desde el principio y que tira cortinas de humo y le traslada la responsabilidad a otros. Así de sencillo. La población no alcanza a ver eso. La población no alcanza a ver, al contrario. La población cree que efectivamente hay una violación en la Constitución con la inscripción de Nayib Bukele como candidato para la reelección inmediata, pero no le interesa, no le preocupa, no tiene confianza en la oposición. Entonces dice, de las mm. ofertas que se presentan, en la que más confiamos en la de Nayib. Y por lo tanto el 48% de la población le va a dar una segunda oportunidad y cree que Nayib debe seguir gobernando porque va a resolver los problemas del país. No le den capacidad al resto de la oposición. No le ven capacidad al Chino Flores, no le ve, y su equipo, no le ven capacidad a Joel Humberto Sánchez, no le ven capacidad a Luis Parada. Es decir, no le ven capacidad a esos candidatos y a esos partidos políticos, a Nuestro Tiempo, Arena y al FMLN para resolver los graves problemas del país. Pero mira, Entonces, Mauricio, ajá, disculpa, lo mismo bueno, sucede en la asamblea, por ejemplo. ¿No has visto que, por ejemplo, han mejorado un poco la izquierda, o se ha llevado más? Ha habido gente pues que les esté apoyando y con respecto, yo estoy viendo, por ejemplo, la gente de Nuevas Ideas y la gente ¿cómo se llama el otro que llevó a Nayib Gana, Bukele al poder? No, bueno, que llevó gana, el partido A gana, Ghana, por ejemplo, sí, que van a ir el PSN, el PDC, por ejemplo, yo creo, yo creo que ellos no van a tener ningún diputado. Es posible de que desaparezcan, pues. Entonces hay posibilidades tal vez que la izquierda lleve alguno extra, qué sé yo. ¿Cómo lo ves tú la cuestión esa? Dios quiera que así sea, pero la encuesta dice otra cosa. Mm, La encuesta dice otra cosa. Tanto la encuesta disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia, que se pasó allá por septiembre, como la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, que se pasó a finales de noviembre y que los datos fueron dados a conocer a principios de diciembre, le dan un alto porcentaje al Partido Nuevas Ideas para las elecciones legislativas, más que para las elecciones municipales, donde yo creo que puede haber mayor participación o victorias de parte de la izquierda puede ser en algunos gobiernos municipales. Pero a nivel de asamblea legislativa lo dudo mucho. mm. Lo dudo mucho. De acuerdo a esos porcentajes. Yo no conozco a la mayoría de candidatos que lleva el FMLN ni otros partidos políticos. No los conozco. No sé si son capaces, no son capaces.
No sé si gozan de aprobación y de simpatía dentro de sus municipios, no lo sé. Yo lo único que he visto es una propaganda en la cual los candidatos a diputados andan recorriendo municipios y yo las imágenes que ellos mismos publicitan, no las que pasa la prensa de derecha, que podrían decir, ah, no, es que la prensa está sesgada y la prensa oficialista solo busca favorecer a nuevas ideas. No, incluso las que ellos pasan. Acordate que hoy estamos en un momento en el cual las redes sociales están sustituyendo los medios tradicionales de comunicación. Y lo que no se sabe por los medios tradicionales de comunicación, por la prensa escrita, por la prensa radial y televisiva, al final se sabe por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter, hoy que se conoce como plataforma X. Al final se conoce por ahí. Y yo lo que he estado viendo en los videos que publica, por ejemplo, el FMLN, son reuniones, asambleas comunales que llevan a cabo algunos candidatos a diputados donde se ven 10, 15 pelones reunidos con un candidato a diputado. Eso es lo que veo, pues. Y la gente que llega dice mucho. Lo digo por experiencia propia. Yo no solo hice propaganda en los medios de comunicación, yo recorrí el territorio, yo recorrí los 262 municipios del país y algunos los recorrí hasta 5 veces. Y las concentraciones nuestras eran concentraciones masivas. No lo digo por arrogancia, por experiencia propia. Y yo andaba, así como anda el Chino Flores, con los principales candidatos a diputados y diputadas y con los principales candidatos a las alcaldías de los diferentes municipios. Pero eran concentraciones masivas. Por ejemplo, como candidato a la presidencia, yo iba a San Miguel, llevaba a cabo una concentración con el candidato que el FMLN llevaba para la alcaldía de San Miguel y con los principales candidatos a diputados por San Miguel, y eran concentraciones en las cuales lográbamos aglutinar no 5 o 6, 10 o 15, 20 o 30. Acumulábamos miles y miles de personas, teníamos concentraciones de 15,000, 20,000 personas. En Usulután igual, en Usulután igual, en La Unión también, en San Vicente, en Morazán, en Santa Ana, en Aguachapán. Aguachapán, un territorio que para cuando yo fui candidato era un territorio de la derecha de Arena. Sin embargo, en la capital del departamento, es decir, en Aguachapán, ¿verdad? En Aguachapán, municipio central, concentrábamos en el estadio, llevábamos a cabo concentraciones de 20,000 personas, de 20,000 personas. Y ahora uno no ve ese tipo de concentraciones. Es decir, el FMLN no logra despertar esperanzas, no logra animar a la población, por más que el Chino salga diciendo, a mí no, me da no sé qué ver al Chino, porque yo le tengo respeto y aprecio, pero me da no sé qué diciendo, a mí me acompaña la población, a mí me cuida Dios y el pueblo, yo tengo mis manos limpias, yo no tengo seguridad. Es que esos no son los elementos fundamentales para una elección, Chino. Ahí lo importante no es si uno vive o no vive en la misma casa donde vivió siempre, si uno tiene o no tiene seguridad. Ahí lo que importa es el entusiasmo que genera, la capacidad de convocatoria que se tiene a nivel territorial. No es la militancia la que gana una elección, no es la militancia. No importa que él haya ganado su candidatura presidencial con el 90% de los votos del padrón. Lo que importa es la gente. Para él ganar la elección presidencial necesita 1,400,000 votos como mínimo. Y para ir a una segunda vuelta necesitaría sacar por lo menos unos 780,000 votos para forzar a una segunda vuelta. Y no se ven esos votos, sinceramente yo no los veo. Entonces, en el caso de la Asamblea igual. Yo lo que veo es que ahí hay un candidato, perdón, a una diputación,
no sé si es en la zona paracentral por San Vicente, donde anda haciendo comida, donde de pronto aparece haciendo una sopa de patas, donde de pronto aparece haciendo una sopa de mejillones, donde de pronto aparece haciendo una sopa de camarones. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Por eso la gente va a votar. ¿Dónde está el programa legislativo? Pues quiero conocerlo. ¿Dónde está el programa legislativo del FMLN? ¿Dónde está el programa presidencial del chino? Él dice que él ha hecho, que es el único candidato que ha hecho 7 propuestas. Sí, está bien, pero su programa es lo que necesitamos. Si estamos en 21 de febrero y las elecciones son en 21 de diciembre y las elecciones son el 4 de febrero, solo tiene los 10 días que restan para terminar el año, que son días muertos, porque la gente lo menos que anda pensando es en la política, anda pensando en la Navidad y en las celebraciones de Año Nuevo, y luego los 30 días de enero. No tenemos más. ¿Y a dónde está el programa? Pues no lo conocemos. No conocemos el programa de gobierno. ¿Qué es lo que plantea el chino de diferente a lo que planteamos los gobiernos anteriores? Y si va a plantear lo mismo, entonces, ¿cuál es el esfuerzo de querer tomar distancia de los gobiernos anteriores? ¿Dónde están esos programas estructurados, desarrollados? Yo he visto entrevistas de él y me parece una persona articulada, con buenas intenciones, pero de buenas intenciones, está construido el camino hacia el infierno. Y no se gana una elección con buenas intenciones, no ganan los candidatos de buenas intenciones, ganan los candidatos que despiertan confianza, que despiertan capacidad de cambio, que despiertan esperanza, que despiertan capacidad de ejecución. Y no lo vemos. No Mauricio, basta con que, no basta mira, con, perdón, solo te cierro voy esto. a, No basta con que el candidato del FMLN diga, yo fui exitoso como alcalde de Quesaltepeque, fue el único alcalde que me reelegí en Quesaltepeque 3 veces y fui exitoso como diputado. Excelente, excelente. Pero la presidencia es otra cosa. Es otra cosa. Ajá. ¿Me decías, bueno, yo Marvin? de lo que entiendo es lo que tú dices de que, y lo digo a título, que la sopa de patas no ha despertado el entusiasmo que la sopa de pito sí, ¿verdad? Pero, pero definitivamente, y la otra pregunta que te queríamos hacer para ir, ¿quién es esta señora, que no, supuestamente la presidenta, aunque no fue gubernamental, Claudia Juana Rodríguez de Guevara? ¿Quién es ella? Y ella realmente está ejerciendo la presidencia, Mauricio. O sea, ¿cómo está ese entuerto? Porque nadie habla ya, ni No, la no. oposición está hablando de eso, y que unos dicen que siempre ha estado vinculada al Bueno, ámbito empresarial y político de sí. la familia Bukele. Mira, ese fue un requisito que quisieron llenar y que lo llenaron mal. No tiene ninguna viabilidad jurídica y no es legal. Su designación no es legal. En primer lugar, la Constitución establece que el presidente de la República, entre una de sus atribuciones, está la de enviar 2 ternas a la Asamblea Legislativa para que sea la Asamblea la que elija el primer y el segundo designado a la presidencia. Ese es el mandato constitucional. Cuando yo fui presidente, mandé 2 ternas, una para elegir el primer designado, que finalmente la Asamblea aprobó la designación del empresario ya fallecido, Nicolás Salume, y otra para la segunda designación, que también fue designado Jato Asbun, ya fallecido. Pero yo envié 2 ternas y fue la Asamblea la que decidió. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Aquí no se ha enviado una terna, mucho menos 2. Aquí lo que se envió un nombre para que la Asamblea decidiera. Si solo envías un nombre, Marvin, ¿qué capacidad de elección tiene la Asamblea? Si solo envías un nombre. Lo más que puede decir la Asamblea es no aceptamos a este designado. Pero no lo iba a hacer, pues, si es la Asamblea controlada por Nayib Bukele. Es la Asamblea de los puyabotones, que no discuten, que no deliberan, que no cuestionan nada. Entonces, en primer lugar, el procedimiento es violatorio de la Constitución. El procedimiento es claro.
el presidente de la República envía 2 ternas para que sea la Asamblea la que escoja los designados presidenciales, que por sucesión, en ausencia del presidente, asume el vicepresidente, y en ausencia del vicepresidente, asume el primer designado, y en ausencia del primer designado, asume el segundo designado. Pero asumen la presidencia como encargados del despacho, no sustituyen al presidente. Aquí es donde está otro error constitucional. La señora Juana de Guevara no está sustituyendo al presidente. No lo está sustituyendo, no es la presidenta interina como se ha querido presentar por 2 razones. En primer lugar, porque los designados se encargan del despacho en el tiempo en que el presidente está ausente. Los designados no son funcionarios públicos que están en lugar del presidente. La Asamblea no puede elegir presidentes. La Asamblea elige designados y los designados, la misma palabra lo dice, el designado presidencial es la persona que según la Asamblea es designada por el presidente de la República para asumir funciones constitucionales en ausencia del presidente. ¿Qué significa entonces? Que el presidente sigue siendo presidente. Yo nombré 2 designados y hubo como 1 o 2 oportunidades durante mi mandato que los designados asumieron, se encargaron del despacho, pero en ningún momento me sustituyeron, en ningún momento dejé de ser presidente. Entonces, ¿qué significa? Que Nayib Bukele sigue siendo presidente. Y además es evidente porque en el decreto que aprobó la Asamblea Legislativa conserva sus privilegios de presidente, sigue manteniendo su inmunidad como presidente, sigue manteniendo la seguridad presidencial, sigue manteniendo los vehículos presidenciales, sigue viviendo en la residencia presidencial o la residencia presidencial sigue estando bajo su uso. Y encima de eso, sigue supervisando a los funcionarios del Ejecutivo, porque él mismo lo dijo. Los voy a estar observando y le voy a ordenar, dice, al fiscal general que los investigue. Él no puede darle órdenes al fiscal general de la República. Y a investigarlos, ¿por qué? ¿Que acaso han cometido delito? Desde el momento en que dice que los voy le voy a ordenar al fiscal que los investigue, es porque existe presunción de que se ha cometido algún delito. Pero él no puede hacerlo ya, como presidente que supuestamente renunció, porque solicitar licencia no es lo que exige la Constitución. La Constitución exige un requisito que no cumple él, que es no haber ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Pero con esa interpretación espuria que hizo la Sala de lo Constitucional de que el periodo inmediato anterior no es el de Bukele, sino que el de Sánchez Serén, entonces queda salvado ese obstáculo. Pero hay otro requisito, que no puede haber ejercido la presidencia en los 6 meses antes a la toma de posesión, es decir, al próximo mandato presidencial, o sea, en los 6 meses antes al 1 de junio del 2024. Pero Bukele sigue siendo presidente porque él no ha renunciado, él ha pedido licencia. ¿Qué significa pedir licencia? Permiso para ausentarse en el ejercicio de sus funciones, pero sigue siendo presidente. Entonces, si sigue siendo presidente, no puede asumir la presidencia ni ser candidato presidencial. No solo por el requisito anterior que la Sala Constitucional lo saltó, de que no puede ser candidato a la presidencia quien haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior, sino que porque tampoco cumple este requisito, que dice claramente que no puede ejercer la presidencia quien haya ejercido la presidencia 6 meses antes, continuos o no, antes de la elección presidencial. Perdón, antes de la toma de posesión presidencial. Entonces, pero ¿y cómo va a hacer propaganda con toda la maquinaria y los privilegios de un presidente? Pues, o sea, bueno, haría por propaganda. eso, a esto agregarle que él no ha renunciado a la presidencia, porque además la Constitución establece que la renuncia a la presidencia solo puede ser por una causa justa, debidamente autorizada por la Asamblea Legislativa. Y entre las causas para renunciar a la presidencia no está el participar en una elección
porque eso la Constitución lo prohíbe. Una causa puede ser muerte. Nayib no ha muerto. Otra causa puede ser una enfermedad terminal. Nayib no tiene una enfermedad terminal como la tenía Duarte, por ejemplo. Duarte pudo haber solicitado a la Asamblea Legislativa su renuncia a la presidencia por una causa justa. Tenía una enfermedad terminal, tenía metástasis en el hígado y por lo tanto ya no podía seguir gobernando porque podía fallecer en cualquier momento. Afortunadamente no ocurrió eso y pudo entregar la banda presidencial a Cristiani, pero esa es una causa justa o que haya cometido algún delito. Por ejemplo, que se le hubiera abierto un antejuicio por la ocupación militar de la Asamblea y al final la Asamblea considera que tiene que ser despojado de su fuero y viene el fiscal y sigue un procedimiento y lo acusa. Lo acusa de alterar el orden constitucional y al final el juez lo sentencia a cárcel. Entonces ya no puede seguir ejerciendo la presidencia. Ninguna de esas causas se da en estos momentos. No puede ser una causa justa, debidamente calificada por la Asamblea, el participar en una elección. Además, él mismo lo ha dicho. Él no está renunciando a la presidencia, él está pidiendo licencia para ausentarse. Por lo tanto, sigue siendo presidente. Y si sigue siendo presidente, no cumple ese requisito segundo de que quien haya ejercido la presidencia 6 meses antes de la toma de posición o del inicio del próximo periodo presidencial no puede ser candidato a la presidencia de la República. Pero en El Salvador no es el único país donde se cuecen habas, pero en El Salvador es donde menos podemos decir eso. Sencillamente, aquí hay una clara violación a la Constitución y eso a la población le tiene sin cuidado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? El 4 de febrero, Nayib Bukele va a ganar con una sobrada ventaja sobre los demás candidatos presidenciales. Y los demás candidatos presidenciales son figuras que representan a partidos que están en decadencia, porque tanto Arena como el FMLN enfrentan una serie de debacle electoral, territorial y política que sus dirigencias no son capaces de asumir. Le están trasladando los problemas a otros. A mí me hacen responsable de eso, cuando yo no tengo nada que ver. No tengo nada. Primero, no he sido condenado por corrupción, pero aunque fuera condenado por corrupción, si el chino dice que él no tiene nada que ver con mi gobierno, ni con Sánchez Serén, porque no trabajó ni en el gobierno mío ni en el de Sánchez Serén y tiene sus manos limpias, entonces, ¿de qué manera le puede afectar esas acusaciones a él? Que no ha podido levantar cabeza, que no pasa del 2% o del 3% la intención de voto, esa es responsabilidad de él, del FMLN y de su dirigencia actual. Entonces, en mi opinión, Nayib Bukele va a ganar no por mérito propio, sino porque la oposición es incapaz. Correcto, Bueno, Mauricio. ¿más preguntas? Realmente no ha sido contundente, digo, Nos ha dejado este, nadados, nos deja. realmente, verdad, yo creo que los que amamos el país queremos un cambio, pero realmente así a mediano plazo, por lo menos para la próxima elección, no se ve. Y lo triste es que yo veo de que, como tú hablabas, el endeudamiento está al tope. Si gana la presidencia, que es lo más probable, este señor Bukele, lo más probable es que haya un reajuste en el IVA. Algunos hablan de un 2% que podría ser hasta un 3%, o sea, viene la verdadera medicina amarga, pues, o sea, eso es lo que, Claro, claro. eso es lo que veo difícil, porque ya no tiene Sí, nada que lo detiene, y la asamblea y todo, bueno, hasta el voto de nosotros podemos, el voto que Marvin va a hacer va para San Salvador, o sea, todo se va a concentrar en la capital, o sea, han movido las fichas, pues, no sé a quién le pidió permiso o si necesita, para reducir municipios y reducir los diputados, pero
pues eso, ahí jugó los dados a su conveniencia. Realmente ha sido un honor tenerte, pues, y esperamos, ¿verdad? Vamos a tener un convivio el 23, ojalá puedas entrar, aunque sea un momentito, es informal, pues, ¿verdad? Como te diría, de simpatizantes o invitados especiales como tú y otros invitados y también miembros de la Intercontinental, pues vía Zoom, pero no va a ser transmitido al aire. Se vale, yo por ejemplo voy a llevar mi cafecito con piquete, porque hasta eso se vale, porque es como informal, pues una reunión informal de conocidos y amigos, y esperamos, casi que al inicio del año tenerte, si tú nos permites, nuevamente, Daniel, para que vayamos cerrando y después demos las palabras, finales de nuestro invitado. Bueno, sí, yo creo que definitivamente toda la información, siempre que viene el compañero Funes, Mauricio siempre nos da información bien importante, que alguna información quizás algunos la manejan, pero hay otras que no la manejamos, y es una cosa bien interesante, o sea, porque de una u otra forma nos hace pensar, y yo creo que eso es lo que de una u otra forma va despertando el interés y va uno analizando la situación en El Salvador, porque muchos solo vienen y repiten lo que escuchan, lo que dicen, lo que el gobierno quiere, y hasta ahí nomás. Entonces yo pienso definitivamente, que cuando viene Mauricio, pues eso es lo más importante. Le damos las gracias definitivamente de nuevo, porque siempre está con nosotros acá, y bueno, como tú decías, esperamos antes de las elecciones tenerlo por acá, pues, y ojalá ya diga Mauricio que la izquierda va a tener más que la derecha. Adelante, Mauricio. Si crees que hay algo por ahí que has dejado, pues adelante. No, yo creo que hemos abarcado todos los temas que nos propusimos. Por supuesto que hay algunos que no se han analizado en profundidad y hay que seguir haciendo algunas puntualizaciones. Yo solo quisiera centrarme en dos aspectos que me parece importantes, especialmente para que no sea malinterpretada mi intervención. Mm. En primer lugar, mi análisis parte del estudio de los hechos, de la dinámica económica, política y social del país. Y en base a eso yo saco mis conclusiones. He analizado detenidamente las encuestas. No me refiero a cualquier encuesta. Me refiero a las dos encuestas más acreditadas que hay, que son la de Disruptiva, la Francisco Gavidia, y la del UDOC de la UCA. Y todo me indica a que hasta este día, 21 de diciembre, los datos arrojados por las encuestas nos hacen prever que el escenario que viene luego de las elecciones de febrero de 2009, del 2024, perdón, estaba pensando en las millas, del 2024, se traducen en, a nivel presidencial, una clara victoria de Nayib Bukele y una derrota de los candidatos de la oposición. ¿Y por qué derrota? Porque la diferencia entre los votos que pueda obtener Nayib Bukele y los votos que pueda obtener los candidatos del FMLN, de Arena y de Vamos, y de esta otra fuerza que se me olvida el nombre siempre, no sé, Fuerza Patriótica o Fuerza Solidaria, pero que no figura en las encuestas, lamentablemente. La diferencia va a ser abismal y por lo tanto va a ser una diferencia mayor que la que se dio en las elecciones del 2019, porque al menos en el 2019 Nayib ganó con 1.400.000 votos. En segundo lugar quedó Carlos Calleja con un poco más de 800.000 votos. En tercer lugar, Hugo Martínez del FMLN con cerca de 400.000 votos. Acá ni siquiera tanto Arena como el FMLN van a tener esos votos. Entonces la diferencia va a ser mayor. No hay balotaje. Aquellos que yo he estado escuchando de que aspiran a que haya balotaje y en una segunda vuelta toda la oposición se una para apoyar al candidato que llega en segundo lugar para enfrentar a Nayib,
de modo de derrotarlo, me parece que es una posición extremadamente ingenua y que revela desconocimiento de la dinámica política electoral del país. Yo estuve escuchando hace poco en otro programa a Eugenio Chicas diciendo, por ejemplo, que el nivel de descontento ha crecido por varias razones, por el costo de la vida, por la pérdida de empleos, porque a los maestros no se les ha pagado, no se les ha hecho efectivo el escalafón, lo mismo a los médicos, a los policías no se les han pagado los bonos que se les ofrecieron. De los 75,000 capturados bajo el régimen de excepción, en estos 20 meses del régimen de excepción, por lo menos una tercera parte son personas inocentes y entonces ahí los familiares no van a votar por Bukele porque están descontentos con Bukele. Está también alguna gente de la diáspora que está descontenta con Bukele. En fin. Pero es que las elecciones se definen por números, no por buenas intenciones. Si un candidato no alcanza la mitad más uno de los votos válidos, sencillamente no gana una elección. Si Nayib, a pesar de todos estos descontentos a los que hace referencia Eugenio Chicas y otros analistas, alcanza la mitad más uno de los votos válidos, es el próximo presidente de la República. Así de sencillo. ¿Qué es lo único que pudo haber impedido eso? Que la sala de lo constitucional impidiera su inscripción porque está violando por lo menos 7 artículos de la Constitución de la República que prohíben la reelección inmediata. Pero como no lo hizo, porque controla la sala de lo constitucional, controla la Fiscalía General de la República que pudo haber iniciado un antejuicio, controla la Asamblea y controla también el Tribunal Supremo Electoral, entonces esta es ficha cantada. ¿Cuál era la única opción? Que los candidatos de los partidos políticos de oposición representaran alguna esperanza, recuperaran la confianza de la población. Lamentablemente no lo han podido hacer en todo este tiempo, no lo han podido hacer y no lo van a poder hacer a un mes, 2 semanas de las elecciones. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Ese es el escenario que vamos a tener. Y aquí no se trata de que si Mauricio Funes está traicionando al FMLN, si Mauricio Funes ha hecho acuerdos con Nayib Bukele, que no los tengo. Si los tuviera, no estaría aquí en Nicaragua, estaría en El Salvador, porque seguramente ya no habría persecución en mi contra, o me hubieran exonerado los cargos judiciales, si Nayib tiene el control de la Fiscalía y del órgano judicial, pero no es así. No es así. Entonces, sencillamente estoy siendo realista. Ahora, un punto, un desafío. El FMLN, porque es la fuerza política que me interesa, las demás no me interesan. El FMLN tiene que llevar a cabo un proceso interno de reingeniería política ideológica si quiere existir. Primero, tiene que tomar distancia de José Luis Merino y de la dirigencia actual que controla José Luis Merino, lo cual yo lo veo muy difícil, porque se está hablando que en las próximas elecciones internas es la señorita Argueta de la Comisión Política, claramente merinista, la que va a ser propuesta como secretaria general del FMLN. Y si ella es la secretaria general del FMLN, vamos a tener muchos años más de merinismo dentro del FMLN y por lo tanto el FMLN está condenado a desaparecer. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda a los demócratas y a los hombres y mujeres de izquierda? Construir una nueva fuerza política alternativa. Eso es lo que hay que hacer. Construir una nueva fuerza política alternativa. ¿Y dónde está la semilla? En el movimiento social, señores. El movimiento social es el único movimiento que está llevando a cabo lo que establece la Constitución. Cuando un presidente quiere quedarse un día más del periodo para el que fue elegido, el pueblo tiene la obligación de insurreccionarse. Y el movimiento social, de alguna manera, está haciendo una insurrección al llevar a cabo un proceso de rebeldía y oposición civil, ciudadana y pacífica. Ese es el que hay que fortalecer y a ese es al que hay que apostarle. Bueno, me quedo hasta acá. Muchas gracias.
Si no nos vemos de aquí hasta final de año, pues feliz Navidad para ustedes. Espero un próspero año nuevo para el personal y los compañeros que están detrás del Frente Intercontinental y por supuesto para el pueblo salvadoreño que nos ha estado siguiendo a través de esta importante plataforma digital y periodística. Gracias, Mauricio. Lo mismo te deseamos nosotros a ti. Bueno, vamos a ir terminando entonces ya la transmisión de este día. Marvin, ¿no ibas a añadir algo más? Le terminamos. No, yo solo agradecerle a Mauricio y decirle, bueno, lo esperamos el 23 por ahí, aunque sea un momentito. Ahí le vamos a mandar el link para que entre, que sea un momentito. De todas maneras, muchas gracias, feliz Navidad, feliz año a la gente que ya no se va a conectar con nosotros en estos días, que ha sido un honor tenerte todas estas y esperamos en los primeros días de enero tenerte nuevamente porque esto da para bastante y evidentemente eso de la filosofía del avestruz, que algunos partidos de izquierda o de derecha entierro la cabeza y no me va a comer el león, eso no funciona, señores, pero bueno, soy Marvin de Cantagallo, Chalate, somos gente de izquierda, pero queremos ver una verdadera izquierda, pues, o sea, saludes, muchas gracias. Gracias, gracias. Y por último, recordarles este sábado, 2 de la tarde, hora del Salvador. El link va a estar puesto en la página y también en los diferentes grupos que tenemos de WhatsApp para que puedan entrar y que por ahí nos saludemos y que nos contemos algunas experiencias que hemos tenido. Vamos a ir terminando con nuestro tema que tenemos como Frente Intercontinental y decirles de que nos sigan. Faltan 2 conversatorios más mañana y pasado. Ahí vamos a poner la propaganda en lo que es nuestra página del Frente Intercontinental. Vamos a ver. Somos el Frente Intercontinental, Cámara y